Yo soy un convencido que la mejor historia es la que relata quienes la vivieron. Por supuesto, no uno solo, sino varios. Pero es muy importante que sean las personas contemporáneas las que describan la historia y después vendrán los historiadores que la relatan a su manera. Porque claro, uno le carga el tinte de lo que le parece más valioso. Primero, un punto que me parece trascendental, ¿no? En la economía, cuando uno es un policymaker, hay dos miradas. Una es aquellos que quieren administrar la economía y que por lo tanto se ocupan de evitar que lo que consideran que está básicamente en equilibrio se desequilibre. Cuando uno entra sin la idea de transformar, sino con la de administrar, la preocupación central es retornar al equilibrio natural de ese sistema. Hay otra mirada que es totalmente distinta, que es la idea de que la economía debe ser transformada. Entonces, en ese caso, uno parte de la base que los desequilibrios son consecuencia inevitable del funcionamiento de la economía y lo que hay que reparar es ese funcionamiento. Los sistemas no se arreglan, se rediseñan, ¿no? Entonces, yo creo que en esta pequeña síntesis, tal vez incorrecta, pero más o menos pintoresca, uno puede ubicar, les diría, a la totalidad de lo que ocurrió desde que nació la democracia. Todos los gobiernos, sea porque se sintieron muy condicionados por los hechos previos, la deuda en unos casos, la inflación heredada en otros, y así sucesivamente, prácticamente se dedicaron esencialmente a administrar, es decir, a concebir cómo retornar unos equilibrios que supuestamente el sistema podía generar. Y yo creo realmente que se abandonó hace mucho tiempo, porque también es un problema del pensamiento colectivo, de la cultura general, de lo, cómo se ven las cosas. Creo que se abandonó la idea transformadora. Transformar no significa de ninguna manera pensar en ideas revolucionarias, sino transformar lo estructural del funcionamiento de una sociedad. Digo esto y lo planteo porque el 13 de abril de este año, Macron, el presidente de Francia, recompuso lo que se había abandonado en 2006, que fue el alto comisionado de planificación. Y lo recompuso porque, claro, hoy, frente a la pandemia, Francia y seguramente la Comunidad Europea en su totalidad se encuentran con un descubrimiento tardío de que había habido un proceso descomunal de desindustrialización en la economía europea y que por lo tanto cuando llega la pandemia, el famoso discurso del 13 de marzo, Macron hace un inventario de las empresas francesas que se habían deslocalizado y habían partido hacia los países de salarios muy bajos, básicamente de Oriente, y tenían los franceses ahora que comprar los barbijos, los camisones, todo tendría que venir de China. Ellos habían perdido sus industrias. Es un discurso del 13 de marzo que realmente hay que leerlo porque es una descripción extraordinaria de un país adelantado, que cómo también puede provocar su propio retraso vis a vis el mundo que nos rodea. Entonces, él frente a ese hecho que marca, está proponiendo una transformación. Y en el último plan, el plan del relanzamiento de Francia, que fue la semana pasada, el tipo dice, el gobierno dice, es interesantísima la frase, hay que relocalizar industrias. Es decir, para ellos es volver a atraer los capitales que se fueron, un programa destinado a recomponer ese tejido industrial que la Francia perdió. Y lo perdió de una manera dramática, no se puede imaginar ustedes, bah, como sí, como no se habrá por imaginar, lo saben bien. ¿Qué ocurrió? Entonces, frente a ese hecho, ya no se trata de administrar los equilibrios que puede administrar el gobierno francés, que no tiene ya más la moneda, porque está en la moneda común, pero digamos que tiene instrumentos y herramientas. Ya no se trata de administrar solamente, sino de transformar. Tienen que hacer un plan de transformación porque tienen que cambiar el aparato productivo y un montón de reglas. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero para marcar el punto que yo hago, que Alejandro Roba lo marcó bien, yo creo que, bueno, todo el mundo de alguna manera pone en orden los papeles y puede decir que tiene un programa o planifica.
Pero la idea de planeamiento, la idea de planeamiento, al menos la que yo viví y participé, básicamente es una idea de transformar. Y si uno necesita transformar, tiene que embargar muy bien los caminos, ¿no es cierto? Eh, la cita de, por ejemplo, el plan de Julián Domínguez, que era el plan de desarrollo agrario durante el periodo de Néstor, creo, o de Cristina, no me acuerdo, pero bueno, era un plan hecho incluso con consulta, invitaron a todos los sectores productivos, pero claro, era un plan que desconocía la existencia de la materia insumo producto. Básicamente, suponía que tenía que tener tantos tractores, pero de ninguna manera evaluaba de dónde salían los tractores ni qué implicaba. Porque, como ustedes bien saben, en un proceso de planificación, o pensamiento, no de que planificación, de pensamiento de una estrategia transformadora, hay ciertas herramientas básicas del pensamiento colectivo que tienen que estar presentes. Digo la matriz de producto porque estamos entre economistas. No vale mucho afirmar, vamos, necesitamos tantos tractores si uno no saca las consecuencias de esa demanda. Y esos planes, todos esos planes, primero, no tenían la consecuencia de todo lo que implicaban los objetivos y por lo tanto no tenían realmente los instrumentos. Y bueno, no existe un plan sin objetivos, pero tampoco existe un plan sin instrumentos. Cosa que hay que poner muy claro. Los instrumentos implican muchas cosas, pero eso es fundamental tener claro que no basta declarar objetivos, sino tener instrumentos. Yo digo, ahí que hay dos cosas. Objetivos, instrumentos y la idea de transformación. Por ejemplo, en el plan, creo yo, que dirigió la señora Oporto, es un plan que de alguna manera repite, mejora la geografía argentina. Y fíjese que ese plan no tiene una sola decisión que haya llevado a la recuperación de un sistema ferroviario para la Argentina, que era la verdadera transformación. A veces la transformación es volver atrás, pero ustedes saben perfectamente que el sistema de transporte en Argentina es un elemento clave porque el sistema ferroviario reduce los costos eh, en un tercio, mejor dicho, no, en dos tercios. Nosotros tenemos una estructura productiva que tiene un sistema logístico muy caro como consecuencia de que hemos desmantelado y no hemos reconstruido ni rediseñado los sistemas fluviales y de ferrocarriles, que son aquellos que seguramente aseguran una... ¿Me están escuchando? Hola. Sí, perfecto. Ah, Perfectamente. no, Sí, no, perfecto. se acabó la Sí, pantalla, por eso. perfectamente. Bueno, no, estaba Alejandro y ahora tengo una camiseta de Racing delante mío, pero bueno, este, eh, Acá estoy. no, pero, Sí, sí, Horrible. perfectamente. bueno, entonces, digo, estas dos cosas, ¿no? La idea de instrumentos, transformación, y no hubo en Argentina, básicamente porque no estaba el espíritu, yo creo, auténtico de transformación, que es estructural, y que obliga a una reflexión muy profunda sobre qué es lo que vamos a transformar, y necesita y ustedes lo saben bien, del escenario interdisciplinario. El ILPE, el INPE, el CONADE, eran estructuras que tenían como personas trabajando a profesionales de excelencia, quiero aclarar, de todas las ideologías. Ustedes ni se pueden imaginar quienes convivían en el CONADE como funcionarios públicos, personales del más absoluto liberalismo, hasta gente que venía realmente de la ortodoxia marxista del PC. Todos ellos, finalmente, cuando venía que discutirse sobre un tema de transporte, sobre un tema de educación, sobre un tema de balanza de pagos, todos estaban debatiendo una cosa en sí y obviamente con una visión sistémica armaban un conjunto de ideas que eran orientativas, por supuesto, combinatorias para el sector público en alguna medida, pero en general orientativas. Estoy hablando de toda la tradición de planeamiento que se llevó a cabo en la Argentina desde el Gordo Carranza, pasando por Pastore, hasta llegar a lo nuestro, que fue el plan trienal, que venía, y acá sí, con otra impronta. Y acá voy para atrás. Yo creo que es imposible pensar en un programa de transformación y por lo tanto de planeamiento a largo plazo de la economía argentina y de la sociedad argentina si no se parte del consenso. Y digo esto no porque sea un corazón tierno, sino porque obviamente la democracia es esencialmente un sistema de alternancia. Bien o mal, los gobiernos cambian,
incluso los elencos propios del propio partido cambian, y entonces es fundamental que uno, si va a planear a largo plazo, si va a generar certidumbres a largo plazo del sector público o del sector privado, necesita inevitablemente tener un acuerdo básico sobre las cuestiones centrales. No se puede tener dos discursos sobre el gas digamos, la energía eólica, sino que hay que tener un discurso compartido, porque son actividades que llevan mucho largo plazo y que requieren un horizonte y que no puede cambiar cada 2, 3, 4 años la visión del país que administra, sino que tiene un cierto consenso. Yo sé que esto obviamente no es el mejor momento político argentino para mencionarlo, pero a mí me parece central porque creo tres cosas. La primera, que no hay ninguna manera, ninguna posibilidad que los argentinos se pongan de acuerdo en el pasado. Ninguna. Sobre el pasado es una característica nacional. La historia argentina es leída de manera absolutamente diversa, y no digo la historia inmediata, sino la historia desde el origen de nuestra nacionalidad, es más, desde el origen de nuestra existencia como territorio habitado por no solamente personas aborígenes. Hay una discusión en la que no nos vamos a poner de acuerdo, hay corrientes absolutamente mezcladas y contradictorias. Así que el pasado es algo que hay que sacar de la escena. Y en general sobre el presente también es muy difícil de acuerdo. Donde yo sí creo que es posible acordar, porque creo que entra un territorio de mucha más racionalidad, es sobre el futuro, sobre lo que vamos a hacer, sobre temas centrales del futuro, de cómo ordenarnos. Pero lo que sí creo, que más allá de que yo crea que sea posible, es evidente que no hay futuro sin consenso, porque en la próxima curva cambiamos definitivamente de dirección. Creo que no hace falta demasiada perspicacia para comprender que esto es así, sobre todo una sociedad que claramente está alineada en distintas versiones sobre temas del pasado y sobre temas del presente, y yo repito, quizás menos abiertas las posiciones sobre el tema del futuro. Esto lo digo porque la historia que voy a contar empieza por eso. Ustedes son muy jóvenes y obviamente ignoran que a partir de 1955 en la Argentina se prohibió la existencia de un partido político. La existencia del Partido Peronista fue prohibida y por lo tanto el peronismo no podía participar de elecciones. Presidentes muy respetados y muy conocidos como Frondizi o Ilia fueron elegidos en la Argentina sin la participación del Partido Peronista. Peronismo y antiperonismo durante muchos años fueron, digamos, dos bandos irreconciliables, y con razones muy fuertes. Yo simplemente le recuerdo que durante el régimen constitucional del presidente Perón, dirigentes radicales tuvieron que ir al exilio o estuvieron presos. Y naturalmente, después que cayó el peronismo por un golpe militar, vuelvo a repetir, no se podía pronunciar la palabra Perón. En los diarios se escribía el tirano de puesto o el dictador de puesto, pero la palabra Perón no se podía escribir, estaba prohibido. Ese grado de locura, de tanto la cárcel como la proscripción de la palabra, marcaban claramente una grieta gigantesca, en la que obviamente yo, siendo adolescente, la viví intensamente. Pero aquí que en 1971, a consecuencia de un postulado de Ricardo Balbín, comienza nada más y nada menos que una recomposición de esa idea. Los radicales, que eran el partido más fuerte, deciden jugar a la democracia, pero esta vez sobre la base de la inevitable participación del peronismo en las elecciones, como partido político de la misma jerarquía que los demás. Y se produce, a partir de 1971, fines del 70, que se produce este acuerdo, en un clima muy hostil. Por un lado estaba la guerrilla, que no quería el proceso democrático de esa manera; del otro lado militares que mantenían el poder. La gente de la política, que era la inmensa mayoría de la dirigencia política argentina, decide dar un paso gigantesco. Tipos que habían sido comandos revolucionarios en contra de Perón, y gente, por supuesto, del peronismo, deciden empezar a pensar una salida democrática en la que todos los partidos pueden participar. Y a partir de ahí se crea un clima de amistad política. Es algo que lamentablemente, casi les diría yo no lo volví a ver desde entonces. Amistad política significa el intercambio permanente de ideas sobre el futuro a construir, más que sobre el pasado, porque claramente tratábamos de cerrar un pasado donde nadie se había entendido,
y entonces se buscaba en esos debates. Yo participé, siendo muy joven, en algunas de esas cosas, por una militancia política que no era precisamente en el peronismo. Pero bueno, de allí en más, ese clima se contagió. Y la CGT, la Confederación General del Trabajo, que en aquellos años era muy fuerte y estaba presidida en aquellos años por los sectores del trabajo, los sectores productivos de la industria, tenía una activa participación en congresos y debates, seminarios, en las que en la CGT de Azopardo daban clase Aldo Ferrer, Javier Villanueva, José Míguez, sociólogos, economistas, no todos peronistas, gente que se aproximaba y debatían, y los dirigentes sindicales de entonces elaboraban documentos. Yo he participado escribiendo a máquina algunos de esos documentos, como Pinche, José Alonso, que tenía una organización que se llamaba Nuevos Rumbos, te fijaba en posición no sobre los intereses de los trabajadores textiles, sino sobre la idea de la Argentina en general. Los sindicatos, las organizaciones sindicales tenían ideas sobre lo que había que hacer en la Argentina en su conjunto y realizaban congresos donde se debatían estas cosas. Hay documentación sobre eso, no estoy tocando de oído. Después de ese documento de la hora del pueblo, el primer documento de política económica lo produce la CGT. Y empieza con una frase que no me la olvidaré nunca, dice, hombres y mujeres sin trabajo. En ese momento la tasa de desempleo era del 7%. Les recuerdo que en la Argentina de entonces la tasa normal era de pleno empleo, 3%, 4% de su ocupación, y el 7 era una tasa casi escandalosa. En ese tiempo no había un porcentaje importante en cuanto a propismo, y bueno, la mayor parte de la sociedad estaba sindicalizada y organizada en trabajos de salario legal. La CGT produce ese documento, que es un documento que combate el desempleo, la inflación y procura más crecimiento. Estábamos entrando en el año 72, 71, 72, en la primera recesión un poquitito más larga que las anteriores. La Argentina venía con una tasa de crecimiento importante de muchos años. Y bueno, ese documento concita la adhesión de la CGE, que es la Confederación General de los Empresarios, que nucleaba en aquel tiempo una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas. Para que ustedes visualicen lo que quiero decir con esto, tengan en cuenta que la Argentina en esos años producía el 90% de los insumos de la industria automotriz. Es decir, un auto en la Argentina era solamente el 10% de productos traídos de afuera, el 90% el motor, los burletes, las perillas, toda esa tecnología se producía en la Argentina y lo hacían cientos de miles de pequeñas y medianas empresas. No eran grandes empresas, no eran multinacionales, eran empresas nacionales pequeñas, medianas, que se nucleaban en esta organización a través de confederaciones del interior, porque había mucha industria en el interior. Obviamente, base Córdoba, Santa Fe. Eh, por otro lado, las empresas que estaban en la UIA, que era la más grande, muchas de ellas eran nacionales, la inmensa mayoría, porque recién estaba empezando un proceso de desnacionalización. Les recuerdo a ustedes que en el año 71, cuando Aldo Ferrer asume el Ministerio de Economía, hace ese gran discurso de Aldo sobre la denuncia del proceso de desnacionalización de la industria argentina, pero estaba en sus principios. Por lo tanto, la vía también estaba en manos de productores nacionales. Uno de los grandes dirigentes era el de celulosa, que era una empresa argentina, otro era Fabelevi, que tenía una industria textil, esos eran los dirigentes, la del tabaco, que todavía eran empresas argentinas, eran los dirigentes de la UIA. Es decir, que había, si bien es cierto que la visión de la UIA no era la de la CGE, no es menos cierto que en ambos casos uno eran 100% empresarios argentinos, muchísimos, y los otros eran menos, más grandes, y la mayor parte también empresarios argentinos. En ese clima, la CGE produce su documento fundamental sobre la política económica, aproximándose a los lineamientos de la CGE, y surge de ese permanente estadio de amistad política un documento básico que firman los partidos políticos que habían firmado la Hora del Pueblo, la CGE y la CGT, que se llama las coincidencias programáticas de los partidos políticos
y las organizaciones sociales. En ese documento se postulan aproximadamente 20 leyes, además de los objetivos, como instrumentos para llevar a cabo los objetivos que se programan. Y se asegura un compromiso de todos los partidos políticos que van a participar en la contienda electoral y que han firmado ese documento, de que sea quien sea el que gobierne, gobernará en torno a ese programa, y el que salga como oposición acompañará en la medida en que este programa se verifique. Esto se lo digo porque hay una idea como que de golpe y porrazo aparece el plan trienal o el pacto social, y no es así. Esto es una cosa que tiene una larga discusión. Ustedes traten de imaginarse que estamos hablando de una época en que no hay mails. Uno, para hacer un documento, se sienta en una mesa y escribe con una máquina o con una lapicera, y discute con el otro tipo. Y estábamos todos los partidos políticos, la CGE y la CGT, discutiendo los detalles de esa propuesta. Son documentos muy ricos, más allá que sean buenos o malos, porque contienen el debate de muchas horas, de mucha gente, de muchas visiones distintas acerca del pasado, pero tratando de unificar la mirada del futuro. En ese contexto es que, con obviamente el apoyo inevitable de Perón, triunfa en las elecciones Héctor Cámpora, con una, gana por poco, digamos, no llega al 51, está en el 50%, pero se decide entregarle la elección, aunque podría haber habido balotaje, porque claramente el clima no permitía eso, porque la distancia con Balbín era bastante grande. Consecuentemente se asume ese gobierno, y lo primero que hace Helbar cuando es nombrado ministro, es un ministro que nombra Perón en realidad, es hacer el famoso pacto social. Y en el pacto social se comprometen estas leyes. Ahora bien, estas leyes van rápidamente al Congreso. La mayor parte de ellas se votan por unanimidad, la votan los peronistas y los radicales, siguiendo el espíritu que les acabo de relatar. Entonces, traten de imaginar ese clima, porque si nosotros no miramos ese clima de amistad política, es muy difícil entender la celeridad con la que nosotros ejecutamos todas esas leyes. Asumimos el 25 de mayo, el 1 de junio, y antes de diciembre ya estaban votadas la mayor parte de las leyes, y estaba la doctrina del gobierno instalada culturalmente. El CONADE era el CONADE, nosotros lo cambiamos porque cuando hicimos la ley, ustedes saben, el CONADE dependía de la presidencia. Y la verdad es que nosotros no nos llevábamos bien con Cámpora, para nada. Teníamos una distancia kilométrica. Cámpora, me tocó a mí, junto con Antonio Cafiero, corregir el discurso de Asunción de Cámpora a pedido de Helvar, que se lo había pedido Perón, porque era un discurso, va a ser insólito, va a ser muy agrarista, y al mismo tiempo muy romántico en términos de la palabra socialismo nacional y demás. Con Cafiero lo modificamos y lo adecuamos a los conceptos de las coincidencias programáticas. Lo cierto es que la pauta de lo que fue la organización de lo que a ustedes les interesa del plan trienal no se puede evaluar si no miramos todo esto. Es decir, la estructura del pensamiento político de consenso diseñada, las leyes votadas o en curso de votación, con lo que este plan, lo escribió esto Eric Calcaño, que trabajaba junto conmigo en el diseño del plan. Es un plan realmente extraño. Primero, porque la política de concertación que contiene no se gestó desde el Estado para abajo, sino que fue, como les acabo de relatar, hecha desde el llano. Es una concertación previa al tener la titularidad del poder político. Una concertación hecha en el llano, con un método hecho en el llano y un entendimiento hecho en el llano. Con esa concertación y con todos los instrumentos legales, a partir de allí se elabora el plan. ¿Pero cómo se elabora? Bueno, lo más importante de esto, hay muchas cosas importantes, por supuesto. Primero, la base técnica está en la del CONADE, donde Héctor Valle, que venía de antes, también estaba Máximo Wolver allí,
fue, digamos, el operador material del plan, porque estaba de antes y siguió. Simplemente una postilla, ¿no? El gobierno democrático heredó la estructura administrativa de la dictadura de la NUCE y nosotros en la área económica no tocamos un solo director nacional. La estructura de la administración pública quedó tal cual era cuando nosotros llegamos. Porque primero teníamos absoluta convicción en lo que pensábamos, estábamos seguros de nuestra capacidad de conducción y por supuesto estábamos dispuestos a aceptar los conocimientos técnicos de la gente que estaba en los cargos administrativos de carrera. Y por supuesto nos sirvieron de una manera infinita. No se olviden ustedes que nosotros concertamos, después de la primera acta de concertación, todas las políticas, la política energética, la política lechera, todas las políticas fueron concertadas y eran grandes mesas que los jóvenes del ministerio que estaban de carrera tenían que asistirnos, asistiendo, cooperando, calculando, estableciendo con los métodos disponibles en aquella época. O sea que fue un gobierno de una enorme participación de la administración pública en todos sus niveles. Y, agrego, cuando empezó el diseño del plan, nosotros hicimos un convenio con el CFI, que estaba Alberto González Arzac a cargo, que nos permitió realizar más o menos entre 1.600 a 2.000, no tengo el número preciso, reuniones de trabajo en todo el país. En todo el país, en todas las provincias, en muchísimos municipios, con la gente que representaba el interés empresarial, los sindicatos, la dirigencia política del lugar, debatiendo en cada lugar un sistema de prioridades. Esto es muy importante porque fue no solamente por el inventario de las ideas que se recibían, sino por la movilización que producía. Nosotros teníamos un estadio de movilización increíble, con una fe y un entusiasmo por parte de la gente que sentía que luego de un proceso de gobiernos militares, por vez primera en la Argentina había un proceso electoral democrático que había llevado a todos a votar y que todos dialogábamos entre nosotros, con muchísima, digamos, amistad. Esta es la palabra, no acaba otra cosa, discrepando, ¿eh? Pero muchísima amistad. Fíjense ustedes que lo que fue primero solamente firmado por la CGE de la parte empresaria, luego fue ratificado por la totalidad de los sectores empresarios de la Argentina. Todos, absolutamente todos. Eso le dio una gran estabilidad a la política en un primer momento, muchísima. Y logró los grandes logros. Si yo les leo a ustedes lo que dice el informe del Fondo Monetario Internacional emitido en el mes de diciembre del año 1974, nosotros nos fuimos en octubre del 74, en realidad desaparecimos de la escena política con la muerte de Perón en julio del 74. El informe del Fondo Monetario dice, estando totalmente en contra de lo que es nuestra concepción de la política, dice la política del Pacto Social fue un éxito. Eso es un documento, el que quiera se lo puedo referir, diciembre de 1974, Fondo Monetario Internacional. Fue una evaluación muy elogiosa, básicamente porque los números lo decían. Bueno, eso fue posible, vuelvo a repetir, por el consenso y la recepción más que positiva que tuvieron todas nuestras decisiones iniciales. Estoy hablándoles antes de la crisis del petróleo, que como ustedes saben es a fin de 1973. El plan trienal se le presenta a Perón, me cabe a mí el enorme honor de presentárselo a Perón, en diciembre del 73 en el Salón Blanco. En esa época no había ni PowerPoint ni computadora, con hojas, se iba mostrando, a las que, quiero aclararles previamente, me cupo a mí presentarle a la totalidad de los partidos políticos, con y sin representación parlamentaria, los detalles del plan trienal en el salón en la en la Casa Rosada, una sala chiquita que se llamaba de situación, que no sé si sigue estando, con Pepe Figueroa, que me acompañaba, y bueno, con él presentábamos todas las propuestas del plan trienal, a la que asistía también mientras fue vicepresidente de Solano Lima. Bueno, quiero manifestarles en esto el tema del clima, ¿eh? Cómo se conquista un clima. Por supuesto, lo teníamos a Perón y un tipo como Balvin que lo acompañaba,
Pero bueno, el clima estaba dado y las ideas se venían acumulando de años. Como ustedes saben, la Argentina de aquellos años, de la década del 70, era una Argentina muy pensada, la idea de proyecto nacional estaba muy incorporada, había mucha literatura académica sobre el proyecto nacional, trabajos de Ángel Monti, bueno, ahora se me acaba de Barsaski, muchos autores que imaginaban una Argentina, las ideas de la programación de energética, bueno, en fin, los grandes temas que están allí. Fíjense ustedes que ese programa era tan transformador que incluía desde la petroquímica del gas, que no se pudo materializar, hasta la expansión de la frontera agropecuaria en el Chaco Gualampa, porque era un programa multidimensional, con sectores específicos que uno privilegiaba, pero básicamente con esa idea de transformación de la Argentina hacia el interior. Fíjense ustedes que ahí nace el Acta de Reparación Histórica, que es la que promueve una ley de promoción industrial, pero dedicada esencialmente a las provincias que habían hecho la mayor contribución, por eso reparación histórica, a la entrega de sus hombres para la independencia argentina, por las guerras de la independencia. Ustedes dirán qué cosa romántica, pero no, pues esas provincias quedaron muy golpeadas como consecuencia del proceso de la independencia y naturalmente había allí una deuda colectiva porque son las provincias centrales, La Rioja, San Luis, Catamarca, que habían necesitado, habían quedado rezagadas, no así el caso de Mendoza, habían quedado rezagadas y necesitaban un gran impulso. Esa ley, lamentablemente, nosotros duramos poco tiempo como para poder decir que la hubiéramos aplicado, pero digo, Alejandro, vos te mencionaste que el plan estuvo en marcha, por supuesto. Tan en marcha que, por ejemplo, si no hubiese sido por ese plan, no tendríamos hoy la soja. Nosotros trajimos con el plan soja, que era una parte del plan, la semilla de soja de Estados Unidos y empezaron a plantarse soja en la Argentina. Tampoco teníamos yacyretá, no teníamos luz. También la empezamos en entonces. En aquel tiempo, en la Argentina estábamos convencidos que estábamos sentados sobre un océano de gas. De golpe, no puedo explicar qué es lo que produjo que no estemos en un océano de gas, pero los técnicos de gas del Estado de aquella época hablaban del océano de gas, así que la conexión del caño que hicimos con Bolivia, que la hizo Perón, del gas, la hicimos pensando en que, bueno, éramos tan fuertes que debíamos dar la generosidad de recibir gas de Bolivia, pero lo hicimos en función de eso. Acordamos con Uruguay con que teníamos que tener no enfrentamientos, sino todo lo contrario, el acuerdo del Río de la Plata, es decir, visiones geopolíticas grandes para la Argentina, como era el acuerdo para la CETA, que es el acuerdo con Paraguay. Fracasamos con el Mutum, que lo íbamos a desarrollar en la zona brasilera, de acero, de hierro, pero había una decisión estratégica de Perón para llevarlo a cabo, una visión, digamos, a punto tal que creamos, junto con el Instituto Nacional de Planificación Económica, el Instituto de Integración, el INPIL, Instituto para la Integración Latinoamericana, que incluía integraciones materiales, no convenios firmados, sino integrarnos con la energía, con el Río de la Plata, con el gas de Bolivia, con el Mutum en Brasil. Materialidades. Nuestro pensamiento era un pensamiento material, pero sistémico, integrado. Todo eso fue una gran movilización. Por eso le cito lo de las reuniones en todo el interior que manejó González Azar con el CFI, que participaban todos los gobernadores. Esa idea del plantel de la administración pública trabajando, que, digamos, para ponerle un moñito, en el mes de septiembre de 1974, poco antes de irnos, hicimos la primera evaluación de la marcha del plan trienal, en la que llevamos a Mar del Plata, al provincial de Mar del Plata, me acuerdo como en dos aviones de la Fuerza Aérea que tuvieron dificultades para aterrizar porque Camet tenía problemas en aquellos años, pero finalmente llegamos con todos los funcionarios de carrera, no soy gente, digamos, solamente del staff de la política, sino funcionarios de carrera del Banco Central, del Banco Nación, del Banco de Desarrollo, la estructura administrativa de la Argentina, profesional, nombradas de años, a debatir qué habíamos hecho, qué habíamos logrado llevar a cabo del plan trienal y qué no. Habían pasado solo 9 meses,
pero nosotros éramos conscientes que teníamos que hacer un inventario de nuestros éxitos y fracasos en términos de realización del plan. Esto lo digo para decir que no fue un plan escrito, porque los instrumentos estaban de antes, como acabo de decir, que son las leyes. Y los objetivos, que bueno, se pueden ver allí cuáles son, también nosotros nos ocupábamos de ponerlos en marcha, a punto tal que 9 meses después de haber impreso el plan, estamos haciendo una reunión con todos los funcionarios nacionales solamente, para evaluar la marcha de ese plan. Y allí asistieron todos, directores nacionales, gerentes de bancos. Fue muy rico como experiencia en la que, les digo, gente que luego después, crecidos en la vida pública, tuvieron, digamos, participación en la política en partidos absolutamente contrarios a lo que sería la concertación, el pacto social y Helbar, de la vereda de enfrente, pero estaban allí como funcionarios de carrera aportando en la discusión. Eh, entonces, nuestra planificación fue el CONADE, pero antes del CONADE fueron todas esas leyes, toda esa normativa, todo ese consenso previo y después el control. En el medio, serendipity, vienen las cosas inesperadas. A nosotros nos tocó la crisis del petróleo. Eh, Fue un impacto descomunal en el mundo entero. En la Argentina se cerró el mercado común. Nosotros dejamos de exportar carne porque se nos cerraron los mercados a causa de la crisis del petróleo. Y pasamos a tener un fenómeno increíble que se llamó inflación importada. Nosotros habíamos logrado detener la marcha inflacionaria extremadamente, demasiado, con errores, pero bueno, habíamos hecho las cosas demasiado fuertes, pero nos sobrevino el proceso de la inflación procedente del exterior, que fue altísimo. Había productos derivados de la petroquímica que nosotros no teníamos, que aumentaron hasta el 800% de un día para el otro. La industria recibió impactos descomunales en materia industrial, pero gracias a la concertación logramos más o menos administrar las cosas razonablemente. Yo sé que esto está mal, pero yo lo debo decirlo. Yo creo que los resultados mientras estuvimos fueron elocuentes. Lo dice el Fondo Monetario, no lo digo yo. Bajamos la inflación de 80, que habíamos recibido en mayo, al 14% en el mes de junio, según el fondo. Llevamos el producto al 5,6%. Tuvimos el máximo de reservas históricas desde el año 30 en la Argentina. Aumentamos las exportaciones industriales, exportábamos ventiladores Yelmo a los países socialistas, exportábamos ventiladores, viajaban aviones de empresarios argentinos a vender a los países socialistas, no porque fuéramos socialistas, sino porque eran los únicos que estaban dispuestos a recibir ese tipo de mercadería que no era de la alta gama del aire acondicionado. Eso la Argentina no lo producía y naturalmente en Francia nadie va a comprar un ventilador. Entonces íbamos a los países socialistas que de alguna manera los bienes de consumo estaban bastante más postergados que nosotros. Y no nos fue nada mal, a punto tal que tuvimos récord de exportación para aquellas épocas. El tipo de cambio no se atrasó, eran múltiples tipos de cambio, era una economía muy administrada, no solo la nuestra, sino la que venía de antes, y la coyuntura la llevamos sin perder el objetivo de ampliar el mercado internacional. Nosotros lo que queríamos era diversificar los mercados y diversificar los productos. Y lo intentamos hacer con una política específica, firmando convenios con los países en los que nosotros sentíamos que teníamos la calidad para poder vender, que por supuesto no era la primera, alta gama no era nuestro métier, así que avanzamos mucho en muy poco tiempo. Fíjense ustedes que nosotros estuvimos desde junio del 73 hasta octubre del 74, pero estuvimos bastante menos porque junio, julio y agosto fue la caída de Cámpora, el conflicto con la gente de la JP y los montoneros. Llega Perón y ahí sí nos sentamos a gobernar y en diciembre llega la crisis del petróleo. Previamente lo matan a Rucci y bueno, el 14 de junio, si bien Perón muere el 1 de julio, el 14 de julio Perón ha desaparecido. Como este era un sistema político, de amistad política, lo que sostenía la concertación, vean ustedes claramente la debilidad que tuvo ese elenco económico, que estaba muy volcado a una visión política
sistémica al perder nada más ni nada menos que al brazo central de la clase trabajadora, porque no solo se murió Rucci, sino que también murió Adelino Romero, que era su segundo, y la muerte de Perón. A mí si me preguntan si ese programa o ese plan fracasó, yo diré que no fracasa lo que se interrumpe. Ese programa se interrumpió con la llegada de Alfredo Gómez Morales, que fue en octubre del 74. Yo fui a pedido de Helvar y de Gómez Morales su secretario durante 15 días. Bueno, obviamente la posición de Gómez Morales era absolutamente adversa a nuestro planteo. Él consideraba que la economía estaba recalentada, que la Argentina no debía exportar industrias, esto es explícito, así lo entendía, que no existía la posibilidad en la Argentina de hacer ajustes cambiarios, porque quien devaluaba traicionaba a la patria. Esta era la ideología de Gómez Morales, que era un liberal dentro del elenco de la ideología o del partido peronista. Él estuvo 9 meses, nosotros estuvimos un poquito más. En esos 9 meses perdió las reservas, como es obvio, cuando uno no hace nada, en poco tiempo todo se pierde, y habíamos perdido ya la estabilidad política que generaba la presencia de Perón, que fue sustituido, como ustedes saben, por una persona que no tenía ni remotamente la más mínima posibilidad de conducir, porque no tenía ningún liderazgo, ni en el partido peronista, ni entre los sectores del poder económico. Era alguien que no podía manejar y muy hostigada, además con un crecimiento notable de la actividad guerrillera. Ustedes piensen que se morían en Buenos Aires 15 o 20 personas por día, eso era de todos los días, y la situación se convirtió realmente en bastante difícil hasta que, bueno, llegó el Rodrigazo, que está en el origen de lo que yo creo la decadencia argentina. Simplemente, antes de terminar y someterme al cuestionario, quiero recordarles que ustedes saben, en la Argentina en 1974 yo era el responsable del INDEC, hicimos la encuesta de hogares, detectamos 800.000 personas que estaban debajo de la línea de pobreza, con el mismo método, canastas de tinta, con que se hace hoy la encuesta de hogares. 800.000 personas. Hoy tenemos 16 millones y hace muy poco tiempo eran 14. La conclusión es que en estos 46 años, el número de pobres creció en la Argentina a la tasa del 7% anual acumulativo. Es un número escandaloso. Crecimiento chino para la pobreza, 7% anual acumulativo. Que no me digan que nadie lo vio venir, porque es imposible no haberlo visto, porque era una mancha que se iba viendo apenas uno salía hacia los bordes de las grandes ciudades. Y la segunda cosa, no solamente que creció la pobreza, sino que en todos estos años, en promedio, la Argentina, desde el 74 a la fecha, creció al 0,2% del PBI per cápita. O sea, en una economía sin crecimiento, lo único que creció fue la pobreza. Pero surgieron enormes fortunas que no tienen más de 30 años. Las grandes fortunas argentinas de hoy son todas fortunas de concesionarios, es decir, de personas que de una u otra manera tienen el haberse, digamos, beneficiado del patrimonio que se hicieron del Estado y del hecho que concretamente las concesiones, como ustedes saben, no necesitan tipo de cambio ni protección arancelaria, porque tiene una protección natural. No hay bancos que puedan competir con los bancos argentinos, no hay electricidad que pueda competir con los argentinos y así sucesivamente. La Argentina, creo yo, desde que inauguró el peso de la oligarquía de los nuevos concesionarios, todas fortunas que no tienen más de 30 años, no son de la oligarquía ganadera, ni remotamente, esos han dominado la Argentina en todos los gobiernos y le han impuesto sus condiciones. Más allá de que parezca que las tarifas estuvieron congeladas, eso es una apariencia. La realidad es que siguen siendo los mismos y cada vez más ricos. Figuran en el ranking de los poderosos. Y miren qué paradoja. Como lograron muchos de ellos tener residencia en el exterior, este nuevo impuesto a la riqueza que diseñó el señor Heller no lo van a pagar, porque no figuran para ese impuesto, de ninguna manera. Ese impuesto solamente va para las personas que están en la Argentina y cuyas acciones están en poder de las personas que están en la Argentina. Las grandes compañías que ustedes conocen no van a pagar. Sus dueños tampoco porque no están en la Argentina. Digo esto para tener en claro que uno puede decir las cosas que quiera en términos progresistas, pero hay que bajar al territorio para que ser progresista sea de verdad.
Y eso es lo más difícil en Argentina. En general, como dicen en el campo, ¿no? Ponemos luego en un lado y cantamos en el otro. Eso es lo que yo creo. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Carlos. Cortito y al pie para poder ahora hacer preguntas. Te voy pasando la que están haciendo acá los televidentes, podemos decir, televidente, ¿Sí? ¿cómo se llama Sí, sí. esto? Avanti. Bueno, la primera, de Camilo Martínez. ¿Considera que hoy, con posiciones ideológicas y basadas en visiones económicas tan diferentes, es posible establecer un consenso social perdurable? ¿Habría chances de que el acuerdo se rompa posterior a un cambio de gobierno? Esa es la primera. ¿Puedo contestar? Sí, Sí. claro. No, no, yo estoy absolutamente convencido que debemos hacerlo. Porque si no tenemos una visión de largo plazo, acordada, por supuesto no con el 100%, pero absolutamente, a ver, las grandes cosas que uno quisiera, por lo menos las que yo desearía, ¿no? Una estrategia de verdad, que no consista solamente en el reparto de planes, sino que consista en resolver el problema básico de la pobreza. Bueno, busquemos las soluciones, pero yo no creo que sea muy difícil conseguir un compromiso sobre eso y luego debatir las herramientas, los instrumentos. Yo no voy a pronunciarme con algunos instrumentos que yo tengo para mí, porque sé que son polémicos, pero que son los que yo considero centrales. Pero voy a decir el título. Si un chico de 5 años tiene una cama limpia, tiene una ducha de agua caliente, tiene todo lo que necesita para higienizarse en la mañana, un desayuno como Dios manda, es atendido por alguien que lo ayuda para levantarse, va al colegio eh, protegido, no tiene frío ni calor, vuelve a comer, almuerza exactamente igual y vuelve a la cama a dormir en esas condiciones, dejó de ser pobre. Eso es absolutamente cierto. La pobreza material es esa. Esa la podemos resolver. La pobreza de afecto es un problema un poquito más grave, porque todos ustedes son gente consciente y saben que hay situaciones sociales que a la gente le van minando la capacidad afectiva y que los chicos que están educados en la pobreza empiezan a perder un sentido de futuro con todo el derecho del mundo porque la sociedad no se lo ofrece. Entonces yo creo que hay que entrar a pensar, vamos a resolver la pobreza por capítulos. Para mí el primero es la infancia, la niñez, los niños. Ese es el capítulo número uno. ¿Cuánta plata hay para eso? Fíjense, hay dos alternativas. Hay quien propone, creo que es Arroyo, urbanizar las villas y vamos a gastar 24.000 millones de dólares en la urbanización de las villas. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en absoluto. Porque realmente la plata tiene una restricción. ¿Qué hacemos con la plata? Entonces, dame un programa de 24.000 millones de dólares, lo tomo, pero que me resuelva el problema de la gente ahora, no que tenga que esperar 7 años u 8 años, como dice Arroyo, para que ponga el asfalto y los caños en las villas. Porque lo que voy a lograr es multiplicar las villas, porque lo que hay que querer es laburo, trabajo, trabajo para los adultos y protección inmediata para los niños. Ellos no pueden esperar al asfalto. Después, si quieren, nos sentamos un día físicamente y hablamos de proyectos concretos. Pero dime usted qué tema. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿eh? En la pobreza. Bueno, vamos a los instrumentos reales. ¿Cómo hacemos para que eso sea de verdad? No por un rato, no mientras haya caja. Bueno, de eso se trata. Por supuesto, si yo voy a soportar el discurso de la cibernética y las esdrújulas griegas, es obvio que para esta gente no es ese problema. Para la gente que hoy está en el barro, no, no esa es Y sí, necesito otro nivel del laburo. Bueno, así como que necesito el tren. ¿Qué quiere que te Es así. Entonces, uno tiene toda una armonización de cosas que pensar en una mesa multidisciplinaria, con gente que sepa de pedagogía, educación, de cuestiones sociales, pero no ir por la lineal de poner cemento, que es lo que cae en todos los gobiernos inexorablemente para dar máquina en el acto. Pongamos cemento. No, no es así. Eso es aumentar el patrimonio colectivo, pero no modifica la estructura de la sociedad. No hay ninguna avenida que la modifique, no sé si me explico. Ujú. Esto es el tema central. Yo creo que ahí nos podemos poner de acuerdo. Por supuesto, habrá algunos que no querrán nada de participación del Estado, pero son los menos. No los encuentro tan sencillamente, que puedan soportar el debate sobre cosas concretas hacia el futuro. Muy difícil, muy difícil. Sobre el pasado y sobre la ideología no nos vamos a poner de acuerdo. Por supuesto,
Si yo lo siento a Miguel Ángel Broda, él me va a hablar de administración de la economía. Yo le digo, mira, la economía no vamos a administrar, a ver cómo la transformamos. Y seguramente si tengo que hablar con él del sistema ferroviario no vamos a poner de acuerdo. Es difícil que no me pueda poner de acuerdo. Me va a decir cómo lo vas a financiar. Bueno, hay también estrategias para eso. Hay muchas estrategias. Ustedes dirán, qué viejo optimista. Sí, soy absolutamente optimista. Pero hay que tener ideas provocadoras para poder ser optimista. Y yo creo que es posible. Estoy absolutamente convencido que es posible. Es lo que creo. La calidad de la gente la condiciona la calidad de las ideas. Si las ideas son chiquitas, es muy difícil que la gente mejore su calidad de pensamiento. Si las ideas a debatir son importantes, la calidad de la gente inmediatamente aumenta. Estoy convencido de eso, lo he vivido. Va la próxima. ¿Cuáles, Carlos, son, a su entender, los sectores estratégicos más relevantes donde debería intervenir a futuro el Estado con el objeto de lograr el desarrollo nacional? Supongo que está preguntando así como una política de elegir ganadores para una política industrial, me imagino. Bueno, a ver, yo creo que inevitablemente necesitamos una política de promoción industrial. De eso no tengo la menor duda, que tienen que tener incentivos para todas estas cosas. El primer incentivo es para que las industrias nuevas que surjan de la propuesta innovadora de promoción, después podemos ver cuál sería la promoción, tienen que estar radicadas en el interior. En el interior, interior, no en los bordes de las grandes ciudades, porque necesitamos establecer una barrera de contención de las migraciones internas en la Argentina que son devastadoras, como lo podemos ver en el día de hoy, alrededor del conurbano. Necesitamos contener a la gente en su lugar de nacimiento. Todo el mundo tiene que tener derecho a vivir donde nació, que es el lugar donde uno está particular y familiarmente adaptado. Para lo cual, la industria hay que promoverla hacia el interior del país. En segundo lugar, la condición número dos es que esa industria tiene que estar destinada, en principio, o a sustituir importaciones o a promover exportaciones. Si en el caso de la sustitución de importaciones puede ser que trabaje para el consumo, pero lo central es que la industria sea un eje motor de generar empleo que contenga la migración interna y en segundo lugar que genere una mejora en nuestro balance de pagos. Esto me parece que son los dos ejes que lo marcan. Ahora, ¿cuáles son esas? Yo no puedo decir hacer un inventario de las industrias porque si no sería yo un empresario, yo no tengo esa capacidad. Yo creo que el Estado tiene que poner dónde y cómo. El otro cómo es la mano de obra, los trabajadores. Bueno, ahí necesitamos realmente proveer un problema de entrenamiento, de capacitación, basándonos en los muchísimos recursos que hoy el Estado tiene para que la gente sobreviva. Esos mismos recursos pueden ser parte integrada del periodo de capacitación de la gente para trabajar y de la liberación de costos, abaratamiento de la mano de obra en un periodo inicial. Así que como formen parte de un salario. Miren, yo eso lo escribí hace bastante en una nota que escribí en el diario El Economista. Lo cuento esto porque es muy gracioso, ¿no? Yo la describí a la nota como si fuera un sueño en la época de Macri, ¿no? Empecé a hablar que había un decreto en marcha y terminaba diciendo que era un sueño, que en realidad no existía ese decreto ni nada por el estilo. Pero era tal la ilusión que le creó a alguna gente del interior que un tipo, un periodista del sur, fue a hablar con el gobernador a decirle que por favor consiguiera el decreto. No leyó al final, se entusiasmó leyendo la parte descriptiva. Y ahí sostenía, bueno, integrar la universidad para formar, el INTA, el INTI, para formar gente, preparar proyectos, y bueno, y los incentivos necesarios para que la gente se instale, porque hay una cosa, le digo a la que me pregunta por la industria, el capital se mueve por la zanahoria. Nosotros estamos compitiendo ridículamente en un país que no tiene ninguna promoción para la industria, con países como Brasil, que tiene promoción para la agricultura. Brasil tiene un órgano que vendría a ser una superjunta de carnes y de granos y de alimentos que pone plata para garantizar precios mínimos a los productores agrarios. Hoy, ahora, en este momento. Y por supuesto, en el mundo entero,
todas las inversiones, todas, absolutamente todas las inversiones importantes, se hacen o con créditos a 10 años al 4% como en la Unión Europea, o como en España con un 30% digamos, no reembolsable de donación para la instalación, o con las ayudas gigantescas en Estados Unidos para la instalación de industria, no de ahora, de hace 20 años. Esto es así, entonces estamos compitiendo en un país que no tiene ningún incentivo para invertir y el capital se mueve por zanahorias. Esto hay que asumirlo, es un dato, es un dato. Ahora, me van a contestar, no tenemos zanahorias presentes, totalmente de acuerdo, pero tenemos zanahorias futuras. Lo puedo hacer en detalle luego, pero eso existe. Ahora, ¿qué industrias? Bueno, yo les voy a decir la que yo creo que no, es inadmisible que no lo hayamos hecho. Miren, Jujuy instaló una planta de energía solar. Esa planta de energía solar se presentó a una industria argentina y se presentó a una industria china. Por supuesto ganó la China, porque la China ofrecía una financiación para la planta solar a 357 años. Pero vino todo de China, los cables, absolutamente todo. Quisieron traer también el personal de China. Logró la provincia de Jujuy, o no sé quién, que solamente traigan los 50 directivos principales. Pero esa es la realidad. Es decir, la falta de visión nacional hace que sea imposible que nos desarrollemos. Ahora, si nosotros en la industria solar y en la industria eólica no decidimos un programa de que a partir de ahora el 80% de lo que se produzca en energía solar y energía eólica se hace en la Argentina, no vamos a lograr que empresas extranjeras que tienen know-how vengan aquí. Este es el país donde más sol y más viento hay para instalarse en el planeta y lo vamos a perder. Estamos importando todo para hacer ambas cosas. Y eso es una locura, porque está la ley del incentivo a la energía limpia, pero no está la ley del incentivo a la industria de la energía limpia. Y lo hicimos alguna vez, porque Pescarmona llegó a desarrollar un molino eólico. Por supuesto, el primero no va a ser igual que el octavo. Bueno, eso es así. Entonces, esa falta de visión integral en un plan hace que perdamos oportunidades todo el tiempo. Todo el tiempo perdemos oportunidades. Porque, ojo, no se olviden, las necesidades son oportunidades. Mire, voy a decir una cosa escandalosa. Escandalosa. Todos ustedes vieron hace poco en el diario la foto del ejército con una cocina repartiendo comida con un cucharón. ¿La vieron? Todos, ¿no? En las villas. Ahora dime una cosa. ¿Ustedes saben que en Argentina, por ejemplo, hay fábricas de alimentos que producen 2 millones de desayunos por día? ¿Sabían ustedes eso? No lo sabían, seguramente. Pues esas fábricas existen. Yo me ocupé, le dije a altos funcionarios del gobierno, no seamos locos, pongamos a los soldados a repartir el morfi, pero que sea una caja digna. No un cuenco con una sopa. Es humillante hacer una cola para que le den una sopa. Repartamos una caja digna. Y con eso vamos a potenciar una industria que va a producir millones de raciones balanceadas, proteicas de alta calidad. Y van a ser mejores mañana, porque la cantidad, ustedes lo saben bien, desde el teorema de Sandé, cuanto más uno produce, más calidad tiene. Bueno, esa desgracia que estamos viviendo, la falta de comida, es una gran oportunidad para desarrollar la industria y no lo estamos haciendo. Es increíble. Estamos con el ejército haciendo sopa con cuchara. Realmente no lo puedo creer. No lo puedo creer. En fin, bueno, eso. La próxima, Carlos, y un poco se relaciona con esta. ¿Qué opinás del concepto de Aldo Ferrer de densidad nacional en términos de lo que estás pensando? ¿Está justamente alineado con lo que vos pensás? Bueno, por supuesto, yo he sido el alumno de Baldo, y comparto plenamente, quizás esté sin saberlo repitiendo lo que él dijo, pero sí, claro, por supuesto. Yo creo que la Argentina necesita, por eso lo del consenso es muy importante, porque el tejido de densidad exige un consenso amplio de mucha gente sobre el futuro. Para atrás no tenemos arreglo. Mira, Perón, cuando nacionaliza los ferrocarriles, los llama Roca, Mitre, Sarmiento, Urquiza, San Martín, Belgrano. Perón, ¿por qué hizo eso? Bueno, porque Perón era consciente que el debate histórico nacional había que cerrarlo. Habíamos construido esto, bueno, con todos, nada que ver, Mitre, Sarmiento, ¿qué tiene que ver? Urquiza, obvio. Bueno, imposible. Cuando Perón muere, el debate retorna de vuelta. Es imposible vivir en un país que vive recuestionando lo que pasó hace un rato. Olvidémonos, pensemos hacia adelante. No porque no valga pensar el futuro, pero pensar hacia adelante lo central es para poder ponernos de acuerdo. No se puede salir de un pantano
Si uno no tira junto, para el mismo lado, el auto no va a salir del pantano. Al contrario, se hunde más. Dicho. La próxima. Usted mencionó que la gran transformación que podría venir del plan estratégico territorial sería la implementación de un plan ferroviario. Dada su enorme capacidad de reducir los costos de transporte, desde su perspectiva, ¿ve en la actualidad la posibilidad o la viabilidad política para lograrlo? ¿Que estén pensando? No conozco que nadie lo esté pensando, pero lo que sí les puedo decir, que si no hay un organismo central de pensamiento estratégico, puede pasar lo siguiente. Fíjense ustedes, puede pasar que hayamos sido el único país del mundo que levantó 45.000 kilómetros de vía férrea de 100 años. Esto ocurrió por falta de un plan estratégico. Como el único país que se le ocurrió poner un tren bala de Rosario a Buenos Aires, que es algo sencillamente ridículo para cualquier tipo que haya pensado en un sistema de transporte modular. Entonces, realmente, sin un plan global, integral, yo puedo decir ferrocarril porque sé que es más barato que el camión, pero, y más higiénico, y más saludable, y más verde, pero sin una visión global, tampoco sabemos por dónde pasa el tren. Fíjese usted lo que está haciendo el mundo entero en materia ferroviaria, para decir algo. Fíjense el plan estratégico de China, la ruta de la seda. Los tipos van, no es que por cualquier lado, hay una estrategia global, geopolítica, comercial, que incluye un tren, pero es una visión global. No se puede, no se puede gobernar sin una visión global. Puede gobernar, es eso, es pensar el futuro. Es imposible gobernar sin pensar el futuro. Entonces uno se limita a administrar el presente. Y el presente siempre es escaso. La próxima es si le parece apropiado hoy implementar algo parecido al IAPI o a digamos, lo que tenga que ver con los precios de sostén más la compra de cereales y oleaginosas para la venta al exterior. Algo parecido, tal vez no lo mismo, pero Yo del siglo creo, XXI. les digo con toda sinceridad, si tenemos una buena aduana, en el sentido de que los funcionarios son probos, los sistemas son modernos y controlados y pueden ser auditados. Y si tenemos una buena DGI, en el sentido que los funcionarios son probos y los podemos auditar, y tenemos un buen banco central, donde los funcionarios son probos y los podemos auditar, el control de todas las operaciones se realiza de esa manera. Ahora, si no somos capaces de tener esas tres agencias en manos responsables, capaces y honestas, y yo les digo que no hay empresa testigo, no hay API que funcione. Lo que primero que tiene que funcionar, porque nos enteramos de todo con esas agencias, ¿eh? Ellos teóricamente saben todo. Lo que no sabe el Estado es lo que esos funcionarios no le relatan. Eso es un dato, tenemos que asumirlo a eso. No le prestamos atención. Son entes casi autónomos. Es muy difícil penetrar en ellos. Muy difícil. Son entes casi autónomos. Digamos, el Estado ha sido desbordado. Entonces la clase política, en un marco de un consenso, tiene que llegar con visiones muy claras para aplicar la ley justamente en los organismos de contralor, que es donde nosotros fallamos. Ustedes saben que es así. Fallamos ahí. La Argentina es un colador, la aduana es un colador, la DGI es un colador. Explíquenme cómo es posible que haya el 40% de evasión. Explíquenmelo. ¿Qué vamos a hacer con el IAPI si tengo el 40% de evasión? Les quiero aclarar que cuando estaba el IAPI no había 40% de evasión. Eso se lo puedo garantizar. Esto es nuevo. 40% de evasión. Y si ustedes van, que están en Moreno, por favor, que levante la voz el último que haya ido a una verdulería y que le hayan dado una factura. Nada más que eso. La próxima tiene que ver un poco con lo que contaste del tema de los ventiladores a los países socialistas o ex socialistas, y es en la actual visión estratégica, digamos, de hegemonía y de cambio hegemónico que hay, si consideras que aún podemos encontrar algunos recovecos en el comercio internacional
para poder insertar los bienes y servicios que producimos, en términos, supongo, de nuevos mercados, de mercados a los cuales, como vos decías, tengamos calidades similares, como eran en ese momento los países socialistas, o es ahora nuestros vecinos de Latinoamérica. Bueno, permítanme un comentario. Hubo un secretario de Comercio afroamericano de el compañero Clinton que preocupado, ustedes saben que con Clinton el déficit comercial americano galopaba, siguió con Obama, este, preocupado por la pérdida de posiciones en los mercados internacionales de los Estados Unidos, inventó esto que nosotros usamos todo el tiempo de mercados emergentes. Esa palabra nació de ahí. ¿Por qué? El tipo puso a la CIA y a todas las embajadas de los Estados Unidos a estudiar, fíjense, informes sobre qué podían vender los Estados Unidos en cada uno de esos países. Hacer un estudio detallado. Bueno, la Argentina necesita hacer ese estudio detallado. Oportunidades siempre hay, pero obviamente no hay oportunidades para el que no las busca. Es decir, como el tipo soltero. Si el tipo no va a ninguna fiesta, no tiene vida social, es muy difícil que encuentre una novia. Bueno, lo mismo pasa con el comercio exterior. Un país como la Argentina, que tiene obviamente una presencia importante en los productos primarios, no la tiene en el resto de los sectores productivos. Y seguramente si pone en marcha su aparato productivo y tiene excedentes, tiene que buscar la colocación. Pero previamente tenemos que tener una Cancillería comprometida y con, digamos, acuerdos con distintos organismos, universidades y demás, destinados a buscar el perfil de los productos que nosotros podemos colocar. Y les puedo asegurar que en países que están evolucionando notablemente vis a vis nosotros, bueno, no puede ser que no podamos colocar algunas de las cosas que la cierta calidad de nuestra producción puede permitirse colocar. Eso no tengo duda. Pero claro, hemos perdido muchos mercados. Eso no hay lugar. Eso es verdad. Pero miren, hay cosas sencillas. Usted va a decir que estoy del tomate, pero fíjense, el otro día vi por Netflix una serie que aparece una chica que es una artista uruguaya de la Argentina, cuyo nombre no recuerdo ahora, cantante o actriz, que es un boom en Rusia. Un boom absoluto. La gente pasa en Netflix ella y la gente la ovaciona en Natalia Oreiro. Oreiro. Oreiro, Natalia Oreiro. La gente grita Natalia, Natalia. Bueno, fíjense, ¿quién se iba a imaginar que un artista que en la Argentina no es importante, sería una pyme en la Argentina como artista? No es la primera. Bueno, éxito total en Es Rusia. muy buena. No, no lo dudo que es buenísima. 10 puntos, pero es éxito total en Rusia. Mucho más que en la Argentina, Como Lolita Torres, ¿te acordás? por supuesto. Bueno, son cosas que, digamos, hay nichos para nosotros, en todo. Bueno, pero el Estado tiene que comprometerse en eso, en la investigación, la información. Un pyme no puede salir a buscar un mercado en Bangladesh, no puede. O en Sudáfrica, no puede. Pero es para eso está el Estado, el inventario permanente. No lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos. No lo hacemos porque hay una molicie, un cansancio, una fiaca general, poco entusiasmo, poca garra. No de ahora, ¿eh? Larga, hace muchos años, hace muchos años. Yo viví otro mundo, viví otro mundo. Es así. Creo que sí, que se puede. Bueno, la próxima más metodológica es una pregunta sobre el plan Helbart y si a tu entender tenía, digamos, metodológicamente era más cercano al plan Libro o al plan más, digamos, de la planificación tradicional o más cercano a las ideas de Matus de plan estratégico situacional o de, digamos, incorporación de los actores a la construcción del plan. Bueno, de hecho, si digo que estoy citando la cantidad de reuniones que hicimos en todo el interior del país y estoy citando que volvimos a hacer una revisión a los 9 meses de haberlo hecho, a ver qué habíamos hecho, estoy planteando que nos planteamos tan importante como la emisión, la revisión del plan, lo que supone un diálogo permanente con los actores sociales. Nosotros vivíamos en permanente contacto. Les voy a decir, el gran animador de la política económica nuestra fue el ingeniero Orlando D'Adamo. Y él decidió,
poner y decirnos, meternos en la cabeza que no es justo una política económica de la sorpresa. Esa idea de que hay que sorprender al mercado, bueno, él no la compartía. Él entendía realmente que, claro, nosotros estábamos por el lado de la transformación, que las políticas tenían que ser acordadas, que había que haber tener un consenso, un acuerdo sobre las cosas. Y si había un tipo que se escapaba, bueno, por eso estaba la policía, la DGI, lo que fuera, ¿no? Este, sí, yo creo que la participación y el diálogo permanente es central al plan, no es la cosa soviética, como decía Lange, que como planificaron que no se plantaban papas, en Polonia la pasaron una hambruna. Bueno, eso obviamente no es lo que corresponde ni lo posible. Yo creo que, pero por lo cual uno tiene que tener muchos liderazgos, ¿no? Yo creo que estamos atravesando un periodo en la Argentina donde hay muchas tribus y pocos caciques. Entonces, es muy difícil encontrar la paz. Piensen ustedes, para ustedes, cada uno internamente, quién era el líder de cada cosa que conozcan hace unos años, y cada cosa que decir empresarios, CGT, iglesia, radicalismo, peronismo, y seguro que van a tener un nombre. Y si yo le pido ahora, no lo van a encontrar. Entonces me parece que los caciques han desaparecido. Y eso es grave, porque entonces quiere decir que el número de actores que tenemos para la acción está reducido. Tenemos que despertar los actores. Acá no solo no tenemos argumentos, que es lo que creo que hay que pensarlos, discutirlos, evaluarlos, sino que los intérpretes están un poco retirados. La próxima tiene que ver con algo que también eh, estabas diciendo respecto a la falta de cuadros técnicos capacitados y básicamente probos, ¿no? Eh, ¿qué- ¿Cómo hacemos para poder recuperar? Yo el otro día en clase estaba haciendo el listado de los nenes, entre comillas, que había en los 70, cuando, digamos, necesitábamos a todos ustedes haciendo política económica, y realmente, digamos, era, no digo el Barcelona, que ahora está para atrás, era el Bayern Múnich, ¿no? Eh, Hoy, la verdad que mi conclusión es que la dictadura hizo su trabajo Por supuesto. haciendo, digamos, lo que hizo en términos políticos, económicos, de vidas humanas, etcétera, y que discontinuó todo esto. Ahora, ¿conoces alguna experiencia exitosa de reconstrucción de cuadros técnicos del Estado? Bueno, no sé si es reconstrucción o construcción, pero pongamos, el Balseiro sigue siendo un centro de formación en un campo donde de la CONEAU al Balseiro tenemos una continuidad y un nivel lo suficientemente alto como para tener hoy por hoy casi la certeza de tener el próximo premio Nobel de Física. Argentino, educado en el Balseiro y en la UBA. Está bien, es un tipo, pero ustedes saben que un tipo no sale de la nada, sale de un elenco humano que lo instó a ser lo que es. Lamentablemente no pudo seguir acá, pero hoy por hoy, el pibe ¿cómo se llama? Maldacena, prácticamente es un Einstein en cualquier momento. Y salió de acá, del Balseiro. Y hay muchos chicos, gente joven, que hay que tratar de retener porque se van de la comisión. Eso es un lugar donde, digamos, en el campo de la ciencia, me parece que ahí hizo mucho Kirchner, ¿eh? Eso ahí hizo mucho Kirchner. Muy bien. Yo creo que es algo que hay que preservar, que está. Ahora, en el campo de las ciencias sociales, eh, bueno, para lo que podamos servir en materia de alentar el proceso de planeamiento, seguramente podremos. Lo que nos está faltando es un poco la cosa de la ingeniería de cada tema, ¿no? Expertos en energía, expertos en transporte, en diseño territorial. Hay una cierta, seguramente, escasez, pero no creo que sea muy irreparable. Tiene mucho que ver con el ánimo, ¿eh? Con la conducción. Yo no sé si el Gordo Carranza no hubiera estado en el CONADE de Ilia, si el CONADE de Ilia hubiera tenido los tipos que vos ahora estás pensando. La animación es muy importante. La animación generosa, el tipo ejemplar. Y eso debe haber, supongo. ¿Cómo no? Tiene que haber. Algunos habrá, van a aparecer.
salen. Votemos por eso, yo creo que sí, creo que no puedo perder esa esperanza. Tampoco somos, como sociedad, no somos muy exitosas, pero tampoco somos un horror. Tenemos todavía cosas importantes. Concretamente, fíjense, tenemos en Córdoba el Ciprocor acaba de poner en marcha el ibuprofeno inhalable que insólitamente, no entiendo por qué cuernos el ANMAT no lo pone en marcha, pero está absolutamente probado que no necesitas del respirador, que al quinto día te lo enchufan y te limpian el pulmón. En el hospital de Seize, en el hospital de Cañuelas, están probando con ivermectina, que es un antiparasitario, más una solución de cloruro de sodio que se pone en la boca, han logrado de que 1.500 médicos y enfermeras, los 1.000 que lo tomaron no se contagiaron y de los 500 que no lo tomaron, el 60% se contagió. Esto no es que yo lo descubrí, esto está, si ustedes lo buscan lo van a encontrar. Lo que es insólito es que el ANMAT y el presidente no esté diciendo que tenemos eso. Es insólito y eso está ignorado. Y son dos cosas que ya podrían calmarnos enormemente sobre la pandemia. Y son descubrimientos de Argentina, no del mundo, de Argentina. Eso es así. Se los digo de verdad. Hoy, felizmente, Nora Bar en La Nación recoge lo del cloruro de sodio, le escribí explicándole lo de Seiza y lo de Cañuelas, y me dice que sí, que lo conoce, pero como todavía no está publicado en una revista científica, ella no lo quiere publicar. Bueno, flaco, pero no se trata. Ella podrá hacer eso, pero el ANMAT tendría que estar pidiendo hacer las pruebas ya. Es la solución de nuestro problema. Te pones el chuf chuf y tomás ivermectina y no te contagiás. Y no es un verso, es un dato. Es argentino. Somos nosotros, no otros. Son productos que están en la farmacia, ¿eh? Yo ya los tengo. Y lo mismo pasa con el ibuprofeno inhalable. Entonces, claro que sí que la Argentina tiene elencos científicos e intelectuales de primera. No tengo duda. Ahora hay que convocarlos, abrir la puerta. Bueno, vamos a hacer las dos últimas que tengo por acá, las voy a tratar de resumir. La primera es, eh, ¿cuál es tu visión? Yo algo dijimos al principio sobre el periodo 2003-2015 en cuanto al tema del planeamiento. No todo, porque si no vamos a estar hasta las 3 de la mañana, pero con tu visión, si se hizo algo No, bien, si se hizo algo mal, si no se hizo nada, bueno, las cosas, nadie hace todo mal ni nadie hace todo bien. es El cierto. asunto, el asunto es ver cuántas oportunidades tuviste. Y Alejandro, vos lo sabés perfectamente, saquémonos la camiseta ideológica partidaria de amistad, y uno puede valorar como quiera. Tuvimos el periodo más extraordinario de la historia argentina en términos de intercambio, y la prueba concreta que no transformamos el aparato productivo es que cuando se acabó ese precio, perdimos todo. Es un Ujú. dato. Porque la visión de Néstor Kirchner, y yo he hablado con él, y debo decirte que fue muy diferente conmigo, no era la de un estratega a largo plazo. Era un gran operador, un gran constructor político. Es un tipo que de la nada construyó un poder. Eso es indiscutible. Indiscutible, maestro. Pero no sé si tenía una visión integral. Tampoco la tuvo Frondizi, ¿eh? El que lo amamantaba a Frondizi era Rogelio Frigerio. Y Rogelio Frigerio porque se servían, no, ustedes eran muy jóvenes, no lo saben, de la revista que escribía Jaureche, Scalabrini. No eran nene de pecho los que estaban atrás de todas esas ideas. Había tipos importantes, discrepando o coincidiendo, pero iluminando, porque en la discrepancia sale la iluminación. Bueno, un presidente es un tipo que pone la cara, pero tiene que tener un elenco detrás. Y la verdad que ni con riojanos, ni con santacruceños, no porque sean de Santa Cruz y de La Rioja, en un grupo tan pequeño y tan exclusivo, es muy difícil que encuentres todas las luces del camino. Por eso, cuando yo te hablo del CONADE, y vos pensás lo mismo, y la planificación, son grupos multisistémicos, multidimensionales. Juntás 400 tipos de primer nivel y seguramente se van a destacar 46. Bueno, eso es lo que hace falta. Pero, y el diálogo, eso, yo creo que no hubo eso porque se perdió en la Argentina esa idea. Y no es que los políticos la perdieron. Mira, yo seguramente lo habrás leído alguna vez porque lo vengo repitiendo hace rato. Me dediqué de un largo tiempo, cuando no había pandemia, a recorrer una librería de la ciudad de Buenos Aires, que iba siempre a la misma,
a buscar los libros de edición de ensayistas argentinos. Bueno, los conté durante muchos meses. Nunca encontré un libro sobre el futuro, no estoy jorobando. Nunca encontré un libro sobre el futuro demográfico, que estamos perdidos, ¿eh? Ustedes piensan que la Argentina, desde el punto de vista de lo que se llama el bono demográfico, estamos para atrás. Si vos tenés el 50% de los niños nacidos en la pobreza, tu bono demográfico es para atrás, sin duda. Es una hipoteca, no es un premio. Ni una palabra. Territorialmente, ni una palabra. Aprovechamiento de ríos para riego, ni una palabra. Sí, nada sobre el futuro, ni un solo libro. Muchos ensayos sobre historia. Conté 4 biografías de Dorrego. 4 biografías de Dorrego. Es verdad, Dorrego era un tipo importante, sin duda. Pero 4 biografías sobre Dorrego, hechas por investigadores argentinos del CONICET right now. Y mucho, mucho, mucho sobre los 70. Toneladas de ensayos sobre los 70. Está bien, muy importante, fenómeno. Pero ¿y el futuro? Los intelectuales no lo piensan. No está pensada la Argentina. No está diagnosticada. ¿Qué hacemos con esta geografía? El otro día Alberto Müller, que es un profesional de la facultad, escribió una nota en página 12 sobre los pasos cordilleranos. Y le contestó a Arturo Connell, que había escrito antes un cálculo del viaje hacia el oriente a través del Atlántico, ¿no? Para allá. Bueno, resulta que queda más cerca por el Atlántico que por el Pacífico. Entonces estamos todos los gobernadores tratando de hacer un agujero en la cordillera para llegar a los puertos del Pacífico. ¿Es lo más racional? Pareciera ser que no. Lo cual no quiere decir que no tengamos alguno. Pero estamos queriendo llegar al Pacífico, o sea, a los países importantes del Pacífico, a través de Chile. Y en una de esas es más cerca por el Atlántico. Vale la pena la discusión. Bueno, es sobre eso. Rara vez hay una nota, rara vez hay un pensamiento. Ni hablar de la educación, en qué vamos a educar a los chicos también, ¿no? Y cómo los vamos a educar. Hay muchas cosas. O la salud. Tenemos un sistema de salud anárquico, ¿no? Muy anárquico. ¿Cuántos tomógrafos hay innecesarios en la ciudad de Buenos Aires y cuántos faltan en Tucumán? Eso importa, ¿o no? Pero si las decisiones son particulares, es difícil. La salud pública es armonizar esos recursos. Bueno, yo me quedaría con esto porque es una visión optimista del futuro. Tenía algunas preguntas, pero entrar en el barro de la coyuntura y me parece que la charla quería ir por otro lado, que es por donde fuimos. Así que, bueno, agradecido por tu tiempo. La verdad que fue muy didáctica la charla, se tocaron muchos temas, tiraste un tema para mí fundamental, que es esto de ir pensando el futuro. Como decía Ferrer también, tratemos de sustituir el futuro y no el pasado, es la mejor forma de tener mercados para la Argentina. Y no sé, Hugo, ¿querés hacer el cierre, ya que sos el ex ayudante de Carlos? No, bueno, nada, muchas gracias. Te vamos a volver a invitar. Fue muy interesante la charla y te lo agradezco, realmente creo que fue muy bueno. Las preguntas también, nuestros estudiantes creo que estuvieron a la altura de la invitación porque las preguntas eran muy buenas, así que felicitaciones a todos ellos. Bueno, en nuestra universidad, esta carrera de economía, tiene muchas pretensiones y bueno, te vamos a contar más seguido. Ojalá que la pandemia pase rápido y podamos trabajar y vernos con otros colegas tuyos, también profesores nuestros que nos acompañan siempre, como Julio Nefa, Mi gran Julito. sí, con sus 80 y tantos años, tiene una polenta impresionante, como Mario Burco, no hay muchos. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones, Alejandro, por la idea, porque esto excedió tu materia, no son solo tus alumnos, hay muchos de otras materias, así que, y profes también, y colegas, autoridades de la universidad. Y nada, es un tema interesante que da para seguir, para profundizar. Te vamos a hacer llegar unos libros de la universidad y también invitarte a publicar en nuestra editorial universitaria,
que tenemos revistas y publicaciones de la profesión que valen la pena. Así que después, digamos, por WhatsApp te voy a mandar esa información y seguimos en contacto y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y la paciencia de estos jóvenes de escuchar al anciano con energía. Realmente. Bueno, Bueno, Muchas gracias, Carlos. gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a todos y a todas también, ¿eh? Muchas gracias. Nos estamos viendo. Luego.